A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado tratando una serie de temas económicos. Hemos también sugerido una serie de soluciones al gobierno nacional y al país con respecto a una serie de problemas como las finanzas públicas, ¿verdad?, sobre el déficit fiscal, sobre el tema del comercio exterior, tratados de libre comercio, las tensiones al sistema monetario, reformas a la ley laboral que son necesarias, y una serie de reformas estructurales que en esta etapa de transición son necesarias para crear las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía hacia el futuro. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con inversión. Lamentablemente, en el país la economía no está creciendo y todos queremos, todos los 17 millones de ecuatorianos queremos que la economía crezca. Que crezca para que pueda haber empleo. Ustedes saben, ya es de conocimiento público, que hay un empleo inadecuado altísimo. Jóvenes que se gradúan en el Ecuador, en las universidades, no importa si son abogados, ingenieros, economistas, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, etcétera, 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 buscan empleo y no encuentran empleo. Pero señores, para que haya suficiente empleo como queremos, toda la economía tiene que crecer. Y la economía ecuatoriana no está creciendo. Independientemente de lo que diga el Banco Central del Ecuador, la economía este año no va a crecer. Y el año que viene, nuestro juicio personal es de que tampoco va a crecer la economía. Lo que significaría que el estándar de vida promedio de los ecuatorianos este año y el próximo año seguirá descendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque la población la población ecuatoriana crece aproximadamente, según estimaciones del gobierno, en 1,5% anual. Y si la economía no crece más que sea a ese ritmo de 1,5% anual, el estándar de vida promedio se reduce. Vamos a tener varios años perdidos. Pero para crecer se necesita inversión de la empresa privada nacional e inversión extranjera en varios sectores. No importa si es pues minería, si es petróleo, si es la industria textil, si es la industria del azúcar o otra serie de inversiones en el sector agropecuario y el sector industrial. Pero aparte, como hemos dicho anteriormente, aparte de la inversión privada, no pública, porque la inversión pública se ha derrumbado y no va a poder reactivarse. Pero también las exportaciones, esas son las dos variables. Pero para tratar la inversión, especialmente la inversión extranjera, ¿qué condiciones se requieren en el Ecuador para atraer más inversión extranjera? Y esto tiene también un tema que es importante dentro de la inversión, que es el desempeño de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, que son instituciones en el mercado que permiten orientar y que permiten captar recursos de las empresas privadas, de las empresas estatales si es necesario. ¿Para qué? Para captar ahorros, para hacer inversiones y que esa inversión haga crecer la economía y tengamos más empleo. Para tratar este tema de la inversión, tanto nacional como extranjera, y dentro de la inversión nacional, la inversión de empresas estatales y de empresas privadas, hemos invitado aquí a un distinguido amigo que tiene experiencia en materia de finanzas internacionales, tiene contactos y opera en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil.
y tiene una gran experiencia en esta materia. Es el economista Ramiro Crespo. Yo le agradezco a Ramiro por estar en este programa. Ramiro, gracias por estar con nosotros en este programa. Cuéntame, en materia de inversión, ¿cómo tú ves el ambiente para atraer más inversión extranjera para luego entrar a la inversión nacional y entre ellos las empresas estatales ecuatorianas? ¿Qué ves tú? Bueno, después de 10 años del gobierno correísta, de socialismo del siglo XXI, es sorprendente que haya habido empresas que hayan comprado, como por ejemplo la Wittig, Tropical y Manzana, la mitad de Pronaca, o la Coca-Cola. Coca-Cola, Tony y cosas por el estilo. Eso viene inversión extranjera. Inversión extranjera. Pero ellos han invertido en empresas que ya están funcionando muy bien y que tienen una característica que son productos principalmente... Oye, te interrumpo, el grupo Fibeca también entiendo, ¿no? El grupo Fibeca. Claro. Que es FEMSA de México a través de una subsidiaria chilena, que tienen estas empresas una característica. Primero, son de distribución masiva. Segundo, son de productos alimenticios o medicinales. Entonces, son productos que independientemente de la situación de un país, van relativamente bien. No sufren tanto las bajas de la economía. ¿Por qué? Porque por su naturaleza. Pero entonces lo interesante es ahora cómo les atraemos a nueva inversión extranjera, al ahorro internacional, que eso es lo que es la inversión extranjera, y también al ahorro nacional, porque lamentablemente en otros países desarrollados el ciudadano invierte por seguridad en su propio país y por mayor riesgo y mayor ganancia esperada en otros países. Pero el ecuatoriano es al revés. Por seguridad invierte en Estados Unidos, por ejemplo, y por mayor riesgo y mayor ganancia esperada acá. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa percepción de riesgo del país, que por ejemplo con la deuda externa en este momento está muy alta, porque el riesgo país está en alrededor de 1.200 puntos, inferior únicamente a Venezuela, otro país socialista del siglo XXI, y a la nueva Argentina, con la señora Kirchner nuevamente metida ahí. Entonces nosotros, que nos habíamos distanciado de ellos, estamos con este problema porque no se pasaron las reformas, por los problemas de octubre, etcétera. Pero creo que con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de los inversionistas internacionales, de los multilaterales, creo que espero que el Congreso actúe con sabiduría y los ecuatorianos cooperemos, vamos a poder reducir ese riesgo país y facilitar las cosas. ¿Para qué? Para que venga inversión extranjera. Pero para que haya inversión extranjera hay que reducir, y ecuatoriana que está en el exterior, hay que reducir el riesgo y hay que reducir la corrupción, las oportunidades de corrupción y la transparencia de la economía. Hay que mejorarla. Claro, porque fíjate, Ramiro, el presidente de la República y a veces un otro ministro han salido al exterior y siguen saliendo al exterior. Dito España, Francia, algunos países europeos, por ejemplo, y están exponiendo a esos sectores privados a nivel internacional las ventajas que tienen el inversionista para venir al Ecuador. Pues no obstante que hay 12 años y medio o un poquito más en el poder por parte del presidente actual, no obstante todas esas gestiones, uno no ve el volumen de inversión extranjera en el Ecuador. El año pasado hubo 1.400 millones por razones excepcionales, pero este año va a ser menos de 800 millones. Entonces, ¿qué comentario puede hacer? ¿Cómo es posible que el gobierno salga a nivel internacional, se reúna con una serie de grandes empresarios de Nueva York o en España o en Europa, etcétera, les expliquen, Ecuador está dispuesto aquí, vengan, inviertan? ¿Por qué no vienen? ¿Qué es lo que están esperando afuera? ¿Por qué no confían todavía? ¿Qué es lo que tú ves ahí? Porque el inversionista internacional tiene
muchos lugares donde invertir. Claro. Primero su casa y luego muchos lugares donde le dan facilidades. Mucho mejores que Ecuador. Mucho mejores que el Ecuador. En términos de riesgo. En términos de riesgo, inclusive de condiciones. Aún en términos también, en un momento dado, de tipo tributario. Porque inclusive, porque, por ejemplo, en Estados Unidos o otros países se pelean los estados cuando querían atraer a la BMW de la Unión para darle más concesiones de un estado al otro para que venga la planta de la BMW. Entonces nosotros estamos compitiendo contra todo el mundo. Entonces, si vamos a competir contra todo el mundo, tenemos que tener condiciones competitivas. Si nos vamos a ir a jugar fútbol en el Mundial, tenemos que tener la capacidad de jugar en el Mundial. ¿No? Entonces, lo mismo pasa con la inversión extranjera, y en este momento no la tenemos. Y una de las razones fundamentales es que las empresas estatales, eso a nivel nacional. A nivel nacional, por ejemplo, ahora que están funcionando Petroecuador y Petroamazonas, que dicen que es de los ecuatorianos, y los ecuatorianos no vemos cuánto valen, tenemos una pésima gasolina que nos contamina los pulmones en el aire enrarecido de Quito, un carro Renault de este año para taxi pide una gasolina de 95 octanos que es mayor que la super aquí. Esa es el petróleo nuestro. No sabemos quién gana, a la vez que estamos durante 50 años subsidiando el crimen organizado, que es comprar, por ejemplo, digamos, un galón en $2 en el Ecuador y venderle en Colombia y en Perú a 4. Y eso ocurre durante 50 años. Entonces, ese es un gran negociado, como el gran negociado que creó el crimen organizado en Estados Unidos cuando se prohibió la venta del alcohol. No, ahí se creó, habría siempre crimen. Año 28, 29, 32, por ahí se creó. Había crimen siempre, pero las organizaciones criminales, que lo tremendo de las organizaciones criminales, primero, que seguro que Al Capone y su combo fueron los que más se opusieron a que se levante la prohibición del alcohol, como seguramente el crimen organizado aquí se ha puesto a que se quite el subsidio. Eso es lo primero. Pero segundo, una vez que le quitaron en Estados Unidos ese gran negocio, se dedicó, como ya era una organización criminal y tienden a perpetuarse, entonces, a ver qué otras cuestiones podemos hacer. Trata de blancas, drogas, juego que era ilegal y cosas por el estilo. Y continuó el crimen organizado por mucho tiempo. Entonces, nosotros estamos regalando nuestra gasolina, subsidiando el crimen organizado que puede tener toda la plata del mundo para meterse en la política, en los medios de comunicación, donde les dé la gana, inclusive provocar mucho de las revueltas o financiar muchas de las revueltas que hubo, tal vez. ¿Por qué? Porque tienen toda la plata del mundo y quieren mantener las cosas como están. Pero lo peor que puede pasar es que Petroamazonas, por ejemplo, la joya de la corona, obligada por la Constitución, obligada por la Ley de Empresas Públicas a tener auditoría externa especializada, no tiene, como tampoco tiene CNT, como tampoco tienen muchas más. Y me gustaría, solo para que veamos, esta es una auditoría hecha en el año 2015. Bueno, el auditor es un auditor nacional. ¿De qué empresa? De la empresa Petroamazonas. ¿Y qué es lo que dice? Estamos hablando, último informe disponible, 2015. Y esto sacado de la página de la Contraloría del Estado. Sin embargo, debido a los asuntos descritos en el párrafo de bases para la abstención de opinión, no hemos logrado obtener evidencia suficiente de auditoría que nos proporcione una base adecuada para expresar una opinión de auditoría. O sea, que se abstienen de expresar si los balances reflejan razonablemente la realidad de la empresa. Y mencionan las razones. Bases para la abstención. Pendiente cumplimiento de decretos concernientes. Ojo. O sea que el presidente hace decretos que tienen que ver con Petroamazonas, o el ministro. Y no se cumplen. Y no se cumplen. Segundo, falta de información importante, entre paréntesis, solicitudes de información empresa pública Petroecuador sin respuesta. Ojo, Petroamazonas produce, le entrega a Petroecuador, que Petroecuador vende.
Inclusive es la que le vende a los chinos y se endeuda con los chinos con colateral de petróleo, luego llega el dinero a Petroecuador y le pasa al gobierno central. No le responde Petroecuador. Y después, por último, dice, falta de información bancaria de la empresa, solicitud sin respuesta. O sea, que ni siquiera pudieron verificar si el saldo en bancos, si caja y bancos, que es con lo que tú cuadras un balance al final, ¿no es cierto?, estaban bien. Esa es la auditoría estatal. Rodrigo, ahora digo, en función de eso, suponte que mañana la empresa estatal quisiera como empresa salir al mercado internacional de capitales privados, ¿no? Contacta a un banco de inversión que tiene experiencia en eso y quiera emitir papeles propios de la empresa petrolera. Tal como están las cosas, ¿tú crees que no obtendría recursos a tasas razonables debido a estos problemas o no? ¿Cómo le ves? Claro, por eso Ecuador... Pero no para que consiga plata para el presupuesto del Estado, sino plata para la empresa estatal petrolera para que haga inversiones internas, no en la exploración petrolera, pero para aumentar la producción. ¿Tú crees que eso limitará o tendrá que pagar un rendimiento muy alto? Dar el petróleo como colateral y tener una garantía soberana del Estado. Porque caramba, solas no pueden salir. Y lo peor, la Constitución dice que las empresas estatales utilizarán primero todo su dinero. ¿Para qué? Para su actividad, para promover, para su crecimiento. Claro. Y los superávits, los excesos, lo que serían las utilidades de una empresa privada, poder repartir al Ministerio de Finanzas. Pero ¿qué es lo que ha pasado con Petroecuador? Se ha endeudado con China, ha entrado a Petroecuador, le ha pasado al Ministerio de Finanzas, del gobierno central. El gobierno central no le ha pagado el petróleo suficiente a Petroamazonas. Petroamazonas no ha podido pagar a sus proveedores y sus proveedores no han podido entonces mantener sus campos petroleros y los campos petroleros se han dañado, ha bajado la producción y la manera entonces de aumentar la producción no es mantener los campos, sino permanentemente estar destrozando la selva amazónica, expandiendo el campo petrolero con nuevos campos. Ahora, Ramiro, hay alguna gente, naturalmente, que por razones ideológicas dicen no se necesita estimular la inversión extranjera. No importa si en petróleo, en minería, en industria textil, en la industria de las pescas, lo que sea. ¿Qué ventajas tú ves a la inversión extranjera? ¿Por qué crees que es necesario? Uno ve Chile, uno ve Perú, Colombia, con volúmenes mucho mayores. Pero ¿por qué hay que creer que la inversión extranjera es necesaria, beneficiosa para nuestros países? Pregunto. ¿Qué significa que es ahorro externo? Pues no. Claro, el ahorro externo, en este caso, entra a un proyecto específico manejado por la empresa extranjera y los socios nacionales que tenga, quienes se van a tratar de que sea un proyecto rentable, que cumpla con todas las normas medioambientales y con toda la ley, porque el gobierno está encima supervisando. Y entonces construirán de la mejor calidad, lo más barato posible, para luego generar un producto, digamos, una hidroeléctrica, un producto más barato que le permita competir mejor. El Estado, ¿qué es lo que hace? Y por último, si les va mal a la compañía privada, no funciona, o la tienen que vender a un castigo, o ganan menos de lo que esperaban, o pierden, pero pierde los inversionistas. Pero ¿por qué es necesario la inversión extranjera? ¿Qué ventajas? Crea trabajo, crea producción, crea eficiencia, crea competitividad al país, crea todo eso. Ahora, fíjate, te interrumpo. Anteriormente, hace años atrás, había un convenio que Ecuador firmaba con cada uno de los gobiernos de otros países para proteger la inversión, para que en un momento dado, cuando hubiera problemas entre el gobierno y esa empresa extranjera, de repente no se sometan solamente pues al juez X o Z, pues de repente hay jueces corruptos, ¿verdad? Entonces, habían esos convenios, pero el gobierno anterior, el presidente anterior, hizo aprobar una ley para eliminar todo ese tipo de convenios. ¿Tú crees que eso es necesario para darle un mayor atractivo a la inversión extranjera internacional? ¿Recuerdas ese tipo de acuerdos que había? Lo que pasa es que
en el exterior hay una absoluta desconfianza de la justicia ecuatoriana. Y creo que Correa dio muchas muestras de meter la mano en la justicia. Ahora, a Correa lo que menos le interesaba era la inversión extranjera, porque un sector productivo, dinámico, fuerte, con mucho trabajo, con mucha gente que dependa de sus trabajos y quiera defenderlos y todo, es una parte fundamental de la sociedad civil. Y que lo que las dictaduras no quieren es una sociedad civil pujante. Por eso eliminan las fundaciones, por eso los grupos medioambientalistas, por eso atacan a los indígenas, por eso no quieren inversión extranjera. Les gusta ser como Cuba, donde hay una clase que vive como reyes, como Venezuela, que es lo mismo, y como quería ser Correa. Pero Ramiro, ¿qué se le puede sugerir al gobierno actual para mejorar el ambiente, para traer más inversión extranjera en cualquier sector productivo? ¿Qué le puede sugerir? Uno, poner, como ha dicho el ministro Richard Martínez y como ha dicho el presidente Lenín Moreno, poner las acciones, por ejemplo, de Petroamazonas. De las empresas estatales. De las empresas estatales. Pero aparte de eso, Ramiro, aparte la inversión extranjera para el sector no extractivista, ¿qué crees que se le puede sugerir? Mira, por ejemplo, CNT no es extractivista y debería ser también puesto en bolsa, puesto en las bolsas internacionales en el Ecuador, regulado por las autoridades ecuatorianas y por las autoridades, digamos, del extranjero americanas, el Departamento de Justicia, el fiscal allá, la Comisión de Valores allá, etcétera, que realmente sí funcionan. Y mañana vamos a tener una compañía telefónica mucho más eficiente. Tú sabes, por lo menos yo lo he intentado, y ojalá que... Tú no puedes hacer una llamada por cobrar. Tú tienes una tarjeta de crédito del exterior y te dice, si usted en el exterior llame por cobrar a tal número, ¿quieres llamar? No hay cómo. Entonces tú tienes que llamar. Y tienes que llamar pagando. Tú pagas la llamada. Es un servicio que había aquí en el Ecuador hace 60 años y que hay ahora como la cosa más normal en cualquier parte del mundo. Nuestra compañía maravillosa, la joya de la corona, no tiene balances, supuestamente nos da unas utilidades de 200 millones y cuidado la vendemos. Primero, ¿por qué no tiene balances? ¿Dónde están todos los activos? Segundo, 200 millones por una telefónica son muy pocos. Seguramente es muchísimo más. ¿Quién se está llevando la diferencia? Esas son las cosas que son importantísimas. Entonces, eso tenemos que llevar. ¿A dónde? A las bolsas. Esa no es una industria extractivista, es una industria telefónica. Mañana también vendrán, como creo que van a venir con la nueva ley de telecomunicaciones, más empresas celulares. También podríamos fomentar la participación de los ecuatorianos en estas empresas, invirtiendo, como muchos ecuatorianos fueron accionistas, por ejemplo, de las compañías originales que ahora son Claro y son Telefónica. Entonces podríamos hacer que muchos ecuatorianos inviertan en eso. Y también, ojo, creo que es importante volver a los tratados bilaterales de protección que los eliminó el gobierno anterior. Claro, que los eliminó el gobierno anterior para tener mayor inversión extranjera, pero también que cumplamos normas, que tengamos estándares claros. El Fondo Monetario Internacional pide que se firme la transparencia de las empresas públicas, EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, la iniciativa de transparencia de las empresas públicas, donde están unos niveles tan altos de transparencia que todas las compañías de los países serios, las bolsas de Australia, de las bolsas de Toronto, de las bolsas de Estados Unidos, etcétera, cumplen. Las que no cumplen, estoy seguro, son las compañías extractivistas del Estado ecuatoriano, etcétera, donde están normas impresionantes, basada en Oslo, 70 países, y es una de las condiciones que gracias a Dios hay que agradecer al fondo, y que ya se comprometió el viceministro Benalcázar a firmar. Pero si tú crees que realmente Ecuador requiere inversión extranjera y que hay que estimular la inversión extranjera en uno u otro sector de la economía. Mira, ojo de buen cubero, para que este país crezca a un 5%, 6%, dando empleo, verdad que hay un 60% de desempleo, dando empleo, dando futuro, dando esperanza a la juventud. Tú necesitas mínimo
que será 8.000, 9.000 millones de inversión extranjera al año. Que este año no va a alcanzar a 1.000 millones. No va a alcanzar, nunca ha alcanzado, porque hemos tenido estas ideas. Ya. Yo a veces pienso, oye, cuando gente inteligente dice estupideces o habla tonteras, oye, tal vez no es que son ingenuos o están equivocados, tal vez es que están gozando del orden, del status quo, y probablemente están robando, especialmente como se puede robar cuando no hay balance en el caso de la petrolera. Ya. Ok, Rodrigo. Estimados amigos, hemos escuchado al economista Ramiro Crespo. El Ecuador necesita mucho más inversión extranjera. Si hay condiciones para que Ecuador pueda recibir, no menos de 1.000 millones de dólares año a año. El año pasado fue una excepción al recibir 1.400 millones, que fundamentalmente fue al sector extractivista, minería, por ejemplo. Pero sí es posible, y es necesario que el gobierno cree unas mejores condiciones en materia tributaria, como en materia de acuerdos a los efectos de traer mucho más inversión extranjera. ¿Para qué? Para promover más crecimiento económico y más empleo. Perú, Chile, Colombia tiene un volumen de inversión mucho más voluminoso que Ecuador. Y Ecuador sí creemos, y eso es lo que nos da el mensaje de don Ramiro, que sí hay condiciones como para que el día de mañana podamos tener más de 4.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera. Pero el gobierno tiene que crear las condiciones a través de leyes tributarias o no tributarias para dar seguridad suficiente y dar un mensaje al inversionista y empresario internacional, la ruta hacia el futuro, porque también a nivel nacional e internacional hay cierta incertidumbre sobre esa ruta. El gobierno tiene que dar seguridad sólida sobre cuál va a ser la ruta hacia el futuro de la economía ecuatoriana. Así podrán venir un volumen mayor de inversionistas extranjeros al Ecuador. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.